Bienvenidos todos al primer programa de Diplomacia Ciudadana Streaming. Estamos en un momento clave de la historia, nada menos que ha muerto el Papa Francisco. El Papa argentino y el mundo se debate por la sucesión del nuevo Papa. ¿Qué tendrá que ver la diplomacia ciudadana con esta situación? Hay un Estado Vaticano, la voz del sumo pontífice, del heredero del trono de Pedro, representa nada menos que a casi 140 millones de personas. Tiene una silla... 1.400 millones de personas, perdón. Representa un Estado que tiene una silla en Naciones Unidas. Acá estoy con Pascual, que me tiró el dato, me hice lío con los números. Pascual Albanese, un periodista especialista en política y también lo ha conocido el Papa Francisco, como yo también. Y hoy me acompaña en este primer programa para que todos tengamos una dimensión del proceso de cambio que está el mundo, el planeta. El peso del Papa es realmente muy importante en la agenda de la política global. Pascual, bienvenido. Muchas gracias y bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pascual. ¿Cómo ves esta transición? ¿Qué está pasando en Roma? Y a la vez, después vamos a entrar también en la herencia del Papa Francisco, ¿no? El Consejo... Bueno, en Roma todavía seguramente están bajo la conmoción que supone un acontecimiento tan mayúsculo como es la muerte de un Papa, y en este caso del Papa Francisco. Pero al mismo tiempo, habría que empezar a decir que empieza los susurros, que son inevitables en el caso de este tipo de transiciones, acerca del inminente próximo cónclave y cuáles son las perspectivas que se abren en cuanto a la sucesión de Francisco y en cuanto al futuro de la Iglesia Católica. Así es. ¿Considerás que está esta cuestión del movimiento pendular que se puede llegar a dar? Porque yo me acuerdo, estando en Washington en el 2013, se hablaba del lobby demócrata para que el Papa acompañara un poco esa visión progresista, woke, ¿no? Y justo, bueno, habló el Espíritu Santo y se eligió al Papa Francisco, que parecía estar en esa sintonía que duró hasta Biden. Por ahí, en este resurgir de los nuevos patriotismos, Trump, Meloni, Orbán, Meloni diciendo que la capital de Europa no tendría que ser Bruselas, sino Roma, ¿no? Hay como un reverdecer del cristianismo en algún punto. ¿Vos considerás que esto pesa en la balanza de la decisión de la Iglesia? Es muy difícil estar en la cabeza de los cardenales que van a tener que tomar esta decisión. Pero yo tengo la impresión, y vos lo dijiste al principio, que a la hora de analizar la perspectiva para el futuro de la Iglesia Católica, más que una visión ideológica, que por supuesto importa, hay que tener una dimensión geopolítica sobre cuál es la situación de la Iglesia en el mundo y el avance y los retrocesos que tiene el catolicismo en el mundo. Porque si uno va para atrás, y bueno, siempre se mucho, tratándose de iglesia se puede ir siempre muy atrás, pero yendo un poco para atrás, uno puede decir, la elección de Juan Pablo II, del Papa polaco, respondía claramente a una estrategia geopolítica que tenía que ver con el enfrentamiento entre el comunismo soviético, y justamente el Papa polaco era la expresión emblemática de esa estrategia. Inclusive yendo un poquito más atrás, uno puede decir que los papados de Juan XXIII y de Paulo VI tuvieron que ver un poco con la idea de la coexistencia pacífica entre las dos superpotencias mundiales que disputaban la hegemonía en aquella época, esto es, los Estados Unidos y la Unión Soviética, porque en realidad ninguno de estos dos grandes papas tomó partido, sino que más bien actuaban como factor de amortiguación de los conflictos internacionales. Cuando, después del largo pontificado de Juan Pablo II, exitoso además en cuanto a su resultado geopolítico, porque hay que recordar que efectivamente el comunismo desaparece de la Unión Soviética, de Europa Oriental, el papado de Ratzinger, de Benedicto XVI, bastante más breve en el tiempo, en realidad respondió a una idea muy particular que tenía que ver con la afirmación de las raíces cristianas en Europa. Un continente que paradójicamente ha sido en alguna medida un factor importante de la historia del cristianismo y en este momento el lugar más crítico de la historia del cristianismo, porque como todo el mundo sabe, el catolicismo en particular, el catolicismo en particular, según las encuestas, crece en todas partes del mundo y decrece en Europa. Desde ese punto de vista, la elección de Francisco en 2013 marcó una cosa también de una enorme importancia geopolítica, que fue la salida de la Iglesia Católica de Europa.
donde había estado confinada durante siglos, y su apertura al mundo en general, partiendo naturalmente de un lugar muy afín culturalmente con Europa, claro, como es América Latina y muy especialmente la Argentina. Entonces, a la hora de mirar para adelante, lo que habría que ver en todo caso es, en este escenario nuevo de la política mundial, cómo se pretende posicionar la Iglesia Católica, y en ese sentido seguramente los cardenales sabrán a qué papa elegir. Totalmente, viste que se habla mucho en los medios, cada corriente de pensamiento tiene un candidato, ¿no? Entonces, el ala más conservadora está viendo con buenos ojos, me lo cruzo cada vez que abro la agenda digital, a Robert Sara, este obispo, este cardenal de Nueva Guinea, ¿no? Europa Occidental, África, perdón, que está hablando de recuperar los valores del cristianismo en Europa, liquidar la agenda woke, básicamente. Entonces, de algún modo se espera un cambio de era para recuperar tal vez el territorio, no sé si cedido, porque la Iglesia fue perdiendo en Europa el pregonar de sus estructuras políticas, sus universidades, incluso en la Constitución de la Unión Europea se dio un gran debate si reconocer la presencia de Dios fuente de toda razón e injusticia o no, entre ellos. Claro, pero tengamos en cuenta lo siguiente, esta decadencia del catolicismo en Europa está acompañada por un hecho no menos importante desde el punto de vista geopolítico, que es la decadencia de Europa en el escenario mundial. Sí, sí. Europa hoy no es lo que nosotros concebíamos como Europa hace 30, 40 o 50 años. Europa es hoy un lugar casi diría secundario desde el punto de vista de la puja geopolítica mundial. Antes era el centro de la puja geopolítica mundial. Hoy tiende a ser un participante, importante por cierto, pero de ninguna manera fundamental, en esta bipolaridad naciente que se expresa en el mundo entre Estados Unidos y China, y en ese sentido la mirada de la Iglesia Católica difícilmente, creo yo por lo menos, vuelva a estar centrada en lo que suceda en el continente europeo, sino que más bien va a tender, entiendo yo, a profundizar una apertura hacia el resto del mundo, por así llamarlo, porque, bueno, hay que recordar que la Iglesia, la palabra católico, etimológicamente significa universal, y precisamente creo que esa es la direccionalidad a la cual está llamada la Iglesia en el futuro. Totalmente, sí. Donald Trump, con su nueva geopolítica, ¿no? Diciendo la OTAN ya no me interesa, la pelea es centralmente con China, lo que estamos viendo en Ucrania también, ¿no? Putin proclamándose como la reserva cristiana de una Europa que ha perdido su fe, su Dios. Pero eso está acompañado, insisto, porque me parece que el paralelismo vale, con el hecho de que de las 10 empresas tecnológicas más importantes del mundo, hay 7 norteamericanas, 3 chinas y ninguna europea. Esto es, lo que sucede en lo espiritual está íntimamente ligado con lo que sucede en lo material, totalmente, en lo que hace a la infraestructura económica y el poder económico y político del viejo continente. El eurocentrismo quedó como una cuestión del siglo pasado en algún punto, y el vector tecnológico los encuentra a ellos solo tratando de regular las nuevas tecnologías que ellos no producen, pero que están en el papeleo de Bruselas, y esa es una queja prácticamente permanente al no liderazgo tecnológico de Europa. Efectivamente, tanto es así que esa regulación, que por supuesto es enormemente polémica, en realidad lo que traduce, más allá de la discusión sobre su contenido, es el temor europeo a quedar sepultado en la crisis de la competencia entre China y Estados Unidos. Cosa que en algún punto está pasando, y las críticas de los nuevos patriotas europeos ven en Bruselas una organización extremadamente burocrática, sin ningún liderazgo ante la puja entre China y Estados Unidos. Así es. Se limita a cuestiones meramente burocráticas en algún punto, ¿no? Como que perdieron el tren de la historia, y también se la ve una Europa envejecida. Acordate de los Juegos Olímpicos de París, ¿no? Se veía esa cosa barroca, esa cosa woke, ¿no? Esa cuestión que fue también tan escandalosa para muchos creyentes, ¿no? Es decir, fue realmente un esperpento todo eso que vivimos en París. El mundo no es más Europa, y las concepciones eurocéntricas hoy por hoy son más ideológicas que reales, y es curioso porque tienen paradójicamente todavía una fuerte influencia fuera de Europa en ciertas capas intelectuales, sí, que siguen abrevando de ese pensamiento europeo anticuado, podríamos decirlo, cuando realmente la realidad mundial, como bien señalaste vos, está caminando en otro sentido.
Hay un autor, Murray, que habla del extraño suicidio de Europa, ¿no? Sin duda. Y la gente está buscando también autores como Roger Scruton, en la idea de que es un conservative en la anglosfera, ¿no? Nosotros pensamos un conservador, nada que ver un conservador en lo que es Latinoamérica y mucho menos Argentina, con la visión cristiana, un poco protestante también y totalmente moderna, que el pensamiento conservative le brinda también el pensamiento a esta corriente nueva patriótica que la vemos con Orbán, con Meloni, con Abascal. Y tengamos en cuenta, porque está fresca la memoria probablemente de todos, pero particularmente de los europeos, lo que fue el impacto que generó el discurso del vicepresidente norteamericano, Vance, en Múnich hace un par de meses, en el cual hizo hincapié precisamente en la crisis de valores que padece Europa y las consecuencias que eso tiene para el conjunto de Occidente. Total, qué jugador Vance, ¿eh? Se perfila como la clara, no sé si sucesión de Trump, pero es una persona que por ahora, para que haya otro sucesor tiene que aparecer, por ahora es él. Sí, y sin ninguna duda es un personaje muy particular, habida cuenta de que es un católico converso al catolicismo a partir de su lectura. Sí. Un episodio, una cosa muy singular. Sí, es alguien que se hizo católico leyendo a San Agustín y que increíble. Se ha convertido sin ninguna duda en un personaje importante de la intelectualidad neoconservadora en el mundo y, como decís, por la posición que ocupa, y es bastante lógico que muchos piensen que es el heredero natural de Donald Trump, en el caso de que, muy probable, de que Donald Trump no esté en condiciones de presentarse para la reelección en las elecciones del 2028. Recordemos en ese sentido la primera presidencia de Trump, cuando Steve Bannon era un poco el armador de este nuevo patriotismo que vemos en todo el mundo, y si hubiera un arquetipo a crear al futuro que representara esa corriente, es justamente Vance. Un self-made man, un hillbilly, ¿no? Una persona pobre, trabajadora, que también se une al ejército, es un héroe, se desarrolla, se vuelve empresario y también católico. Sin duda, creo que, digamos, desde ese punto de vista, vuelvo a decirte lo que te decía antes, es imposible pronosticar esto a años, pero para que aparezca un candidato a presidente republicano en lugar de Vance, va a haber que trabajar mucho. Sí. Y Trump en algún sentido representó de algún modo el vaciamiento de un partido republicano de élite, ¿no? Si uno veía los viejos debates del partido republicano era para quedarse dormido, básicamente. Bueno, es curioso, porque es una reconversión del Partido Republicano. Es una versión, yo diría, más desarrollada de lo que ya había sucedido al principio de la década del 80 con Donald Reagan. Sí. Cuando Reagan inicia la revolución conservadora, ya por los 80, hay que recordar que Reagan era un ex sindicalista del Partido Demócrata, que después se transforma en republicano y desde la gobernación de California aspira y consigue la presidencia de Estados Unidos, precisamente con una línea de conservadorismo duro, peleando precisamente contra lo que George Bush Jr. llamaba de Country Club Republicans. Esto es el republicanismo políticamente correcto. Claro, el Tea Party, ¿no? Toda esta que cuestión... fue lo que ha perdido precisamente a manos de Trump. Claro, hubo un corrimiento y de representación. Los demócratas, por decirlo de alguna manera, tenían la base popular, los trabajadores, los sindicatos. En la última transición eligieron por las minorías y toda la cuestión woke. Y todas esas masas populares se fueron con Trump. Es decir, es una derecha popular de base, no es una derecha de élite. Intelectualmente está tomando forma y se robustece y en cada país toma la identidad del sujeto receptor, por decirlo de alguna manera. Sí, y esto que está pasando también, como bien señalás vos, también está pasando en Europa, porque a muchos intelectuales, entre comillas, progresistas europeos, les llama la atención de que el antiguo cinturón rojo de París, esto es, los bastiones electorales del viejo Partido Comunista Francés, en las elecciones de hoy votan por el Frente Nacional y por Marine Le Pen. Totalmente. Y lo mismo sucede en otros lugares de Europa, y que, digamos, los sectores obreros, los sectores populares, en realidad han abandonado su antigua afiliación socialdemócrata o comunista según los casos, pero en el caso de Europa particularmente socialdemócrata, para enfilarse a estas nuevas corrientes nacionalistas conservadoras que emergen en el conjunto del viejo continente. Incluso si me permitís, la idea no es hablar de política local, pero de algún modo fue lo que le pasó al peronismo también.
un movimiento de bases donde era el trabajo, la familia, la patria, volviéndose un partido woke, socialdemócrata, perdió todas sus bases. Fue lo que en realidad acompañando fue el otro resultado proceso de la experiencia kirchnerista, que fue un grado de colonización ideológica, si vale el término del peronismo, y que provocó como consecuencia de que la expresión partidaria del peronismo, este es el Partido Justicialista, no haya tenido nada que ver con sus verdaderas raíces históricas populares, sino que haya girado hacia posiciones que en realidad en otra época habían sido sostenidas precisamente por sus adversarios. Sí, una ala más conservadora, ¿no? Ahora hay dos mitades, una gran mitad progre que encontrás de todo ahí adentro, y la otra parte que está totalmente en contra. Pero volviendo a por qué las bases obreras adhieren a estos nuevos procesos, tiene que ver con la crisis de la democracia también. Es decir, unas herramientas del siglo pasado que no alcanzan a dar respuesta a un montón de dilemas que están en los trabajos que no alcanza el dinero, los cambios políticos, sociales, culturales. Después vamos a tener a dos especialistas, un médico y un especialista en tecnología, que también cómo estas corrientes nos atraviesan en todo, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras relaciones. Y es ahí, volviendo al inicio, donde de algún modo el legado o la obra del Papa Francisco en sus encíclicas intentó darle su impronta de su visión, ¿no?, espiritual, su visión también ideológica, porque no podemos negar que fue un papa político, que enfrentó un montón de estructuras y que, bueno, mucha gente no lo quiso. Yo conozco un montón de fieles que dejaron a la iglesia, que son prácticamente protestantes ahora por el enojo que el papa les brotaba, ¿no? Entonces fue algo bastante extraño, porque si vos ves España, Pablo Iglesias decía el Papa Francisco y Santiago Abascal decía el ciudadano Bergoglio. Entonces parece que el Papa estaba hecho más a la medida de la disidencia, que nunca fue católica, y que veía en él un factor político para una agenda que los involucraba de alguna manera. Yo creo que en realidad el Papa tenía una orden de prioridades distinto, que era justamente la apertura de la Iglesia hacia afuera. Y en esa apertura de la Iglesia hacia afuera implica siempre un grado, por así llamarlo, entre comillas, de contaminación con ese afuera, que genera naturalmente resistencias en lo que podés llamar, entre comillas, también el adentro de la Iglesia. Creo que más que una cuestión ideológica, por supuesto existía desde el punto de vista que se lo reprochaba, lo que había era una cuestión de estrategia política desde el Vaticano, que era una estrategia política que en ese sentido de alguna manera opuesta a la de Ratzinger, porque la de Ratzinger era la afirmación plena de las raíces cristianas en una iglesia que hasta se animaba a ser, si se quiere, una iglesia de minorías en un mundo secularizado. Y en cambio la estrategia que desarrolló el Papa Francisco en este caso, fue exactamente la contraria, y de ahí también las reacciones que vos señalás. Te hago una pregunta antes de ir a la pausa. ¿Vos considerás que el Papa Francisco se hizo más izquierdista siendo papa que cuando fue Bergoglio en Argentina? Es decir, porque acá con el kirchnerismo nunca se llevó bien, tenía a veces posiciones medias conservadoras, y allá parece que se enfrentó a la estructura más dura del Vaticano. No sé muy bien cómo fue o cómo ves esa transición. Yo creo que, vuelvo a decir, a mí me parece que analizarlo a Francisco desde una óptica, entre comillas o sin comillas, ideológica, es correcto en un sentido, pero es una parte de la realidad. Francisco no fue nunca lo que podemos llamar un doctrinario. Claro. Entonces, para Francisco, un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha, no era una cuestión que le quitara el sueño en absoluto, a diferencia de lo que podía acontecer con Ratzinger o con otros papas más doctrinarios. Lo que Francisco buscaba era conseguir determinados objetivos políticos, entendía la política con mayúscula, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, y por eso podía virar de un lado a otro, sin con eso perder de vista el objetivo geopolítico que perseguía. Él, en un sentido, y vos lo señalaste acá recién en el pasar, se planteó nada más y nada menos que la reforma de la estructura interna del Vaticano, que para quienes la puedan conocer, no es mi caso, en profundidad, debe de ser una de las estructuras burocráticas más rígidas de la historia de la humanidad. Entonces, la herencia de Roma plena. En ese conflicto, y naturalmente es probable que se gire, entre comillas, a la izquierda, porque hay que enfrentar a una roca de siglos de historia, que se aferrados a un sistema
obviamente a esta altura del partido caduco y en algunos sentidos, hasta hay que decirlo también, corrupto. Sí. Por eso es que desde ese banca. punto de vista yo lo que diría que Francisco fue un reformista en la Iglesia, pero un reformista que no era un reformista en lo doctrinario, era un reformista en lo institucional, en el hacer y en la política interna de la Iglesia Católica. Sí, también en la aproximación que podemos hacer a semejante personaje en la historia, ¿no? Nada menos que el trono de Pedro tiene la dimensión propia de los grandes líderes que van a analizar la historia, ¿no? Es decir, Sin duda. Vamos a la pausa y volvemos con estos especialistas. Seigneur, car avec les soldats, il est toreros, avec son padre, pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ces jours de fête, le cirque est plein du automate. Les spectateurs perdent la tête, les spectateurs s'interpellent avec le fracas. Apostrophe, cuisait ta page, poussée jusqu'à la fureur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allons, regarde, allons, toréador, garde, toréador, toréador, et songe bien, oui, songe au combattant, que l'œil droit te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour t'attend. On fait silence, à que se passe-t-il? Une cri céleste, le taureau s'élance en bondissant au dit il s'élance, il entre, il frappe, un cheval roule, entraînant un picador. Un bravo taureau, hurle la foule, le taureau va, il vient, et frappe encore, en secouant ses banderilles, plein de fumée, il court, la cirque est plein de sang. On se sauve, on franchit les grilles, c'est ton tour maintenant. Aquí estamos en Diplomacia Ciudadana Streaming con dos especialistas de lujo. El doctor Luis Tabach, cirujano, médico. Buenas noches. Y nuestro especialista en tecnología, el profesor y consultor Adrián Tosi. Buenas noches. Gracias. Bienvenidos. Fer. Gracias, Fer. Y bueno, seguimos con nuestro querido Pascual Albanese, que es un lujo tenerlo en nuestra casa. Mientras no me echen. Claro. No. Un lujo, Pascual, tal cual. Veníamos hablando también con la mesa de la herencia del Papa Francisco, ¿no? Es decir, en sus encíclicas, y tenemos el eterno debate, ¿no?, entre razón y fe, entre la medicina y lo religioso, la tecnología, el hombre creando, ¿no?, que se cree un Dios también. ¿Qué está pasando con esto? ¿Cómo lo ves, Luis? Bueno, muchas veces ocurre esta disyuntiva de algunas personas de ambos sectores, por ahí del sector más conservador de la religión o más fuerte de la ciencia, donde se debate
de qué lado está la razón o de qué lado está la verdad. Pero la realidad es que no necesariamente la ciencia y la religión, o la medicina y la religión en este caso, tienen que sobreponerse una a la otra. A ver, por ahí es algo un poco básico lo que voy a decir, pero si uno ante una situación de inseguridad acude a la policía y ante una situación de un incendio acude a los bomberos, ante una enfermedad es completamente lógico que acuda a un médico. Y yo veo a la medicina como una rama de la ciencia, como un instrumento más que puede estar al servicio de los mismos valores éticos que propone la religión. No por nada el Papa Francisco se sabe muy bien que en sus momentos de dolencias ha acudido a varios profesionales médicos. Y una no se superpone a la otra bajo ningún punto de vista, sino que yo creo que se pueden complementar. La religión aportando los valores éticos y la ciencia aportando las herramientas para poder desenvolverse y solucionar los problemas de la vida cotidiana. De hecho, el Papa Francisco estudió química. ¿Viste? No, por decir eso, primero fíjate antes que sacerdote. ¿Viste? Fíjate que fuerte vínculo, y bueno, de ahí que a partir de ahí fue un pionero en desarrollar en animarse a desarrollar estos formalismos, estos marcos de comentarios sobre la innovación, sobre lo emergente, y poner postulados o axiomas desde su lugar, diciendo estaría bueno que conviva todo, que las cosas no se reemplacen, tengamos cuidado con lo social, tengamos cuidado con lo ético, las cosas están tal vez no para reemplazar, sino para ayudar. El ejemplo, ¿no? Muy lindo la vigilancia con inteligencia artificial sobrepotenciada, pero que no sirva para violar derechos, sino que sirva para ayudar en la seguridad. Y como eso, muchos postulados, y creo que su formación química ayudó a él mucho a abrirle la cabeza y ver las cosas desde ese lugar. Qué interesante también el lado humano, ¿no? Cuando vemos la foto del Papa cuando iba al colegio, era un pibe más. Uno entiende muchas veces los procesos políticos cuando ves la biografía de los líderes, ¿no? Que explican por qué hicieron lo que hicieron. Y hasta una nota cholula vi una novia que tenía, que se quería casar, los viejos no lo dejaron, y que le mandó una carta diciendo, menos mal que no te casaste conmigo y llegaste a ser papa. Una cosa muy simpática, pero bueno, el lado humano de los líderes, ¿no, Pascual? Exactamente. Y volviendo un poco al tema de Bergoglio y la ciencia, yo creo que justamente una de las características de lo que hablábamos antes, de la idea de la apertura de la Iglesia hacia el afuera, una dimensión en un sentido de esa apertura hacia el afuera, es justamente ir al encuentro de lo científico en general, porque muchas veces lo científico estaba concebido como, entre comillas, ligado a lo agnóstico, claro, más que a lo religioso, y como divorciado y encima a veces hasta enfrentado con la Iglesia o con la religión. Y creo que el Papa en ese sentido contribuyó bastante a tender puentes en esa dirección. Sí, de hecho, ya que tocamos el tema de la encíclica que escribió el Papa Francisco, Laudato Si, y tocando un poco el tema de la ética, en la encíclica hay varios puntos donde el Papa intenta generar como esta conexión entre las cuestiones científicas y qué es lo que atañe dentro de lo religioso a la ciencia, desde el punto de vista ético y moral. De hecho, él menciona en la encíclica que tanto la ciencia como la tecnología son son maravillosos productos de la creación humana donadas por Dios. Entonces vemos en varios puntos de la encíclica esta conexión que hace entre la religión desde un punto de vista ético y la ciencia desde un punto de vista técnico. Que en definitiva es tratar de anclar el progreso humano conjugado con la idea de Dios, porque tenemos la corriente agnóstica, iluminista, progresista, que dice que Dios es el hombre mismo, ¿no? Es decir, el hombre jugando a ser Dios con modificaciones genéticas, ¿no? La biotecnología, el salto a la inmortalidad, que también se está hablando, que sí. La vejez es una enfermedad con cura pronta, ¿no? Que lo vamos a ver incluso nosotros. Entonces, este hombre omnipotente en algún punto, que Harari lo ilustra muy bien en sus obras, y que fue también el libro favorito de Obama, como de los Clinton. Es decir, hay corrientes de pensamiento que en algún punto se enfrentan nada menos que en la idea de si Dios existe o no, si nos rige o no. Creo que esto es central en la agenda incluso geopolítica de hoy.
Después pasamos al Islam también en Europa, ¿no? Hay unos cuantos temas, pero ¿cómo lo ves vos, Adrián? Sí, está bueno, casualmente Bergoglio fue uno de los que más marcó el hecho de el paralelismo de la religión y la ciencia, dicho así, ¿no? De que trabajan hacia lo mismo, pero de manera paralela. Fue uno de los que se animó en eso, y también en el sentido de poner estas pautas en febrero de 2020, por ejemplo, ya hablar de inteligencia artificial, de sacar un postulado de algoritmos éticos, le llamaba de alguna manera, donde trataba de armar una comunión y acercar a la ciencia, a los tecnólogos, a las innovaciones, acercarlos un poco más a la religión, buscando un matrimonio siempre y cuando seamos conscientes de los riesgos que esto ocasiona, ¿no? Entonces, a partir de ahí, inclusive el Día Mundial de la Paz, que se celebra los primeros de enero de todos los años, ahí es donde él se anima a aclarar y poner en papel, en documento, estos postulados de convivencia entre inteligencia artificial y la humanidad misma, ¿no? Sí. Así que lo veo ahí muy, la verdad, un pionero en todo sentido. Y hay una parte también donde las profesiones de ustedes se conjugan, que es en el transhumanismo, ¿no? Se habla del hombre híbrido, el hombre con partes exoesqueletos, modificaciones en su vista, en su cerebro, ¿no? Neuralink, lo vemos con Musk también, y esto fue el centro de debate. Creo que fue la última reunión del G7, donde el Papa se acercó a hablar con los líderes de estas cuestiones en particular, ¿no? Que el hombre no tiene que jugar a ser Dios. ¿Cómo lo ves? Exactamente. Bueno, creo que efectivamente hay esto que vos acabas de decir, es inapelable, y que Francisco, siempre consciente de esta cuestión de la apertura, que implica también no autoconcebirse como dueños de la verdad, estableció un diálogo, y un diálogo supone precisamente admitir el pensamiento del otro, que no necesariamente coincide con el pensamiento de uno. Y esto, justamente en el caso del diálogo entre la religión y la ciencia, es un tema absolutamente central. Y qué delicado eso, Fer, que comentás esto de qué se va a desarrollar, ¿no? De la robótica, la inmortalidad. ¿Ponemos la mente en un robot o ponemos un software en un humano? Son dos frentes diferentes, ¿no? No sé si se entiende, trato de ser lo más claro posible, ¿no? Pero fíjense que no solamente está el desafío que bien comenta Fer ¿no? de la inmortalidad, en comillas, sino diferentes formas de los caminos, cómo se allanan. Y también Fer mencionó a Elon Musk, que casualmente tienen cosas en común, un papa que tenga cosas en común con un innovador, ¿no? Como conocemos Elon Musk, en el sentido de que los dos respetan a la inteligencia artificial. Digamos, ok, lo respetamos los dos, tenemos cosas parecidas, sí, reconocemos similitudes. Francisco y Elon, ok. Pero, ¿sabes qué? Tenemos diferencias. ¿En dónde? Y bueno, Elon Musk el riesgo lo ve porque la inteligencia artificial desafía la inteligencia humana, un riesgo un poco más desde adentro. Y el Papa dice, no, mira, yo difiero un poco. Para mí el riesgo más alto es tengamos cuidado con la sociedad, con la ética, con las comunidades, con la igualdad, con ese tipo de cosas un poco más macro y más de comunidad, más que desde adentro. Entonces está buena la aceptación, como bien mencionó Pascual también, esto de tratemos de encontrar y tratemos de dialogar y encontrar en qué nos parecemos y trabajemos en que nos diferenciamos también, porque está bueno estar de acuerdo en estar desacuerdo. Sí, con un agregadito, en mi caso, es en la visión, creo que no solo de Francisco, pero sí de Francisco, la inteligencia artificial concebida como una herramienta, como un instrumento, de ninguna manera como una cosa autónoma de la vida humana, del sistema de valores. Creo que ahí es donde reside un poco la polémica, si cabe el término, hoy. Se esforzaban esos términos hablando de la obsolescencia del humano, ¿no? Que el Papa siempre estuvo dando testimonio del valor de la creación y la chispa divina en cada uno de nosotros. Pero es un debate que realmente te atraviesa los medios de comunicación, las películas, tu vida social, tu trabajo, está en todo. Sí, y es un debate que hay que tomar relativamente pronto, porque hemos llegado al punto en esta conjunción de tecnología, inteligencia artificial y religión, en el que se ha visto incluso a
curas digitales de inteligencia artificial dar misa. Claro. Entonces, tanto ya no solo la obsolescencia de los humanos en sectores técnicos o de ciencias, sino también en cuestiones religiosas, está más a la vista que nunca, y es donde tenemos que sentarnos y definir pronto cuáles van a ser las limitaciones de toda esta tecnología que no se viene, sino que ya está entre nosotros. Y con qué herramienta enfrentarlos también, ¿no? Por esto es el sentido de la diplomacia ciudadana y esta propuesta que estamos teniendo. Porque cuando vemos a las estructuras políticas, ¿no?, las herramientas del siglo pasado, se las ve muy viejas en un montón de puntos. Recordemos aquella vez que interpelaron a Zuckerberg en el Parlamento de Estados Unidos, en el Capitolio. Los senadores no sabían ni hacer las preguntas, no tenían ni idea de cómo era nada. Entonces, yo creo que tenemos un rol activo en participar si hubiera una posibilidad de regular esto, cosa que también dudo, porque ya lo tenés en el teléfono, ya está en tu vida. Decir, ¿cómo haces para regular el límite a algo que lo atraviesa todo? Pascual, ¿cómo lo ves? Bueno, acá hay quien sabe mucho más de tecnología que yo, seguro, sin duda, pero a mí me da la impresión, visto desde la ignorancia, de que solo la tecnología puede combatir a la tecnología. Es decir, no hay forma que no sea tecnológica para superar los problemas que la tecnología crea. Ahora, ese es el desafío que tienen quienes a esto se abocan precisamente. Tal cual, es el proceso y es un medio para, y tomarlo como una herramienta para y no un fin, es un medio para. Y acá una de las líneas más famosas de Francisco, me permito acá, nuestro desarrollo tecnológico tan fuerte no ha sido acompañado por un desarrollo humano en la responsabilidad acorde. Creo que ahí es donde podríamos tener este mensaje, tomarlo como para desafiar y reconocernos dónde tenemos que trabajar, que el desarrollo nuestro, que nuestras habilidades de creación, de compasión, en el caso del Papa, deberían estar como reforzadas para que esto encuentre un camino de matrimonio con la tecnología y de no un versus, ¿no? Sí, yo agregaría algo, casi diría, en parte como en sentido contrario, porque también existe el peligro, desde el punto de vista de la Iglesia, de volver atrás, en el sentido de generar una condena moral, por así decirlo, al avance tecnológico, que vuelva a establecer esa separación que el Papa Francisco intenta superar, que es justamente el acercamiento Exacto. entre religión y ciencia, porque tenemos que recordar lo que pasó con Galileo, es decir, es una historia no de ahora, es una historia de muchos siglos la que está en juego cuando se habla de la relación entre la Iglesia y la ciencia. Es cierto que hoy eso adquiere tal vez una dimensión mucho mayor, por lo que vos mismo señalabas, en cuanto a la magnitud que adquiere el desafío, pero vuelvo a decir, la Iglesia no puede apartarse de la consideración del fenómeno tecnológico como un fenómeno real, como un fenómeno que, como decía el Papa Francisco, la realidad superior a la idea, contra el cual no se puede combatir, sino que hay que ver cómo se puede, de alguna manera, conducir, orientar, para que tenga que ver con lo humano. Sí, el Papa también, en su preocupación por los excluidos, ¿no?, como enfrentó al sistema, lo que él acusaba, el sistema capitalista liberal, ¿no? De ahí por ahí su interpretación más política, pero la brecha digital de los excluidos, porque tenemos un salto tecnológico como nunca en nuestra especie, si bien siempre los humanos hemos tenido herramientas de progreso, nunca una tan grande, y que encuentra en este siglo, que decía también el Papa, ¿no? Voy a usar un término hoy que está a la baja, pero sin justicia social, encontraba conviviendo al hombre del futuro y al hombre de las cavernas en la misma época. ¿Cómo abordar el problema de la brecha digital desde un sistema educativo y un sistema político burocrático del siglo XVII, XVIII, XX como mucho? Así es. Una cosa que yo creo que habría que agregar acá, ¿no? Que tiene que ver exactamente con esto. Cuando hablamos recién de esta cuestión para nosotros casi inconcebible de los curas digitales, la pandemia, hace 5 años, puso en el tapete la misa cibernética. Es decir, durante
mucho tiempo hubo decenas de millones de creyentes de todo el mundo cuyo acceso, nada menos que a la misa, se dio precisamente a través de Internet. O sea, esto es un camino de ida y vuelta. Sí, También hay que decir que precisamente ese desarrollo tecnológico ha permitido en determinadas circunstancias una explosión desde el punto de vista de la canalización de la fe, que de otra manera hay que ver cómo se hubiera podido manejar. La pandemia tan lejos y tan cerca, ¿no? Fue un catalizador, un salto de un proceso tecnológico y comunicacional también. Salimos de ese tubo completamente distinto. Es decir, si yo a ustedes les dejo hoy un WhatsApp, un mensaje de 5 minutos, no lo vas a querer escuchar, te vas a acordar de toda mi familia, lo vas a poner en 2, quisieras ponerlo en 5, ¿no? Es decir, nos ha marcado la tecnología en un montón de cuestiones que por ahí parecen imperceptibles. Pero el Papa decía también qué hacer con los que caminan más lento, ¿no? Es decir, la tolerancia a esa transición media extraña que plantea la obsolescencia, es decir, personas que no sirven para nada, entre comillas, quiero forzar un término muy duro, ¿no? ¿Cómo esperar a esa persona que camina más lento, no está integrada a este mundo, no lo entiende? Es un enorme desafío el que hoy tenemos en la mesa. Sí, hay un detalle que tiene que ver, acá hay quien puede opinar con más autoridad que uno sobre el tema de la medicina, y que marca cómo también la ciencia responde a los desafíos, porque es casi inconcebible, aunque ahora parezca tan natural, que hayamos tenido la vacuna contra el COVID en el plazo en que la tuvimos, porque demuestra hasta qué punto hubo una capacidad de respuesta de la comunidad científica mundial a un desafío que ponía en peligro nada menos que la vida de la humanidad. Sí. Y eso me parece que también es un elemento a tener en cuenta para valorar la gravitación de lo científico y para que la Iglesia lo tenga presente a la hora de vincularse con ese fenómeno. Sí. Bueno, perdón, pero ya que tocaste ese tema, es muy interesante porque ahí se puede ver un claro ejemplo donde la ciencia a través de la tecnología y la religión coparticiparon para brindar cobertura y para brindar contención a la gente que se encontraba aislada en sus domicilios, aislada del resto del mundo, y entre los dos han sabido juntar lazos para poder alcanzar a todas las familias que se encontraban solas y aisladas en un momento tan difícil. Sí, casi un modelo, digamos, en relación al problema que estamos abordando. Claro. Y que lo curioso es que esa especie como de oscurantismo que en un momento decía, bueno, la Iglesia, ¿no? con sus fantasmas, en la pandemia venía de los grupos antisistema, que se oponían a la vacuna, se oponían a los médicos, esperaban que de algún modo curarse por algún extraño brebaje, ¿no? Es decir, ser conservador en la pandemia era creer en la ciencia, en la medicina, en los laboratorios, en el capitalismo. El peso de la evidencia en la evolución de nuestra especie es absolutamente abrumador, ¿no? Entonces, creo que esa también es otra cuestión para ir analizando. La resistencia al cambio, Fer, yo lo que veo ahí, cómo aceleró, no hablando de la pandemia, cómo aceleró sucesos que yo creo que iban a suceder a otro ritmo si no hubiera habido una pandemia. Yo creo que era inevitable, pero bueno, apareció la palabra exponencial, que es lo que generó la pandemia. Hizo una realidad exponencial de las cosas que yo entiendo que eventualmente iban a suceder. Y como en todo momento, en todo quiebre o desarrollo humano, la resistencia al cambio existe. Al tener una velocidad tan fuerte de cambio, de cambio, bueno, casualmente, creo que resistirse a eso fue proporcional, con todos los casos que comentamos, de que, bueno, fue un shock para muchos, pero porque fue una aceleración muy fuerte de las cosas. Me viene un flashback del Papa Francisco caminando, ¿no? por la plaza, yendo a dar una charla, creo el domingo de Pascua, no me acuerdo, pero era una película de ciencia ficción, ¿no? que estábamos viviendo en algún punto. Sí, tal cual. Fue tal realmente cual, increíble. Tal cual. ¿Y cuán lejos estamos de entender este proceso y hacerlo parte de los sistemas regulatorios en algún punto? Porque cuando vimos la pandemia, esos supuestos genios mundiales no eran tan geniales como todo el mundo decía. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y un montón de frenos o una ingeniería muy sofisticada, ¿no? De la posguerra no pudo dar respuestas, la comunicación fue horrible, un montón de gente murió, y también esa experiencia fue la base que resurgiera este sistema patriótico, ¿no? Los nacionalismos, o como quieran llamar los nuevos conservadores, que dicen, mira, después de este desastre dejá que mi ministro de salud tome mis decisiones, que yo cuide mi economía, que yo diga si la gente puede salir o no. Entonces, esta puja entre globalistas y patriotas localistas, ¿no?
tiene su génesis en la pandemia y Trump viene a romper finalmente todo. Es decir, miren, todo esto que creamos, Estados Unidos, el orden mundial, ya no nos sirve más, no nos interesa la OTAN, no nos interesan los organismos internacionales. China le dice, vamos a negociar la Organización Mundial del Comercio, le dice, no, venía a negociar a Washington. Yo soy Estados Unidos, yo creé ese sistema, ¿no? No vamos a otro tema, pero una China que usa un sistema globalista en decadencia, pero preserva su identidad tradicionalista y su forma de política totalmente conservadora, ¿no? Y usa nuestras herramientas como para poner en jaque al occidente libre, de lo que siempre hablo, esta forma que nosotros tenemos de ser, de vivir, nuestras constituciones, nuestros valores, ¿no? Un mundo en transición que es maravilloso y muy sorprendente lo que estamos viendo, Pascual. Sí, con un agregado que cuesta decirlo inclusive, y es cómo la velocidad de los acontecimientos en realidad es más rápida que la capacidad de adaptación del ser humano a estos cambios. Y esto nos involucra a todos, no a los otros. Y creo que justamente nosotros tenemos urgencias de una inmediatez inédita, pero tenemos una capacidad de respuesta que tiene que ver con nuestros propios organismos, con nuestra cultura, con nuestra tradición. Entonces, sepamos, porque si no podemos vivir muy frustrados, que vamos a estar bastante tiempo atrás de las cosas, porque nosotros vemos con nuestros ojos, con nuestras capacidades humanas, un fenómeno que ha adquirido una vertiginosidad ya de hace tiempo. Vos citaste la pandemia, y es un buen punto de partida, pero tal vez desde antes, que tiene hoy una velocidad inacabable. Creo que la cuestión de cómo nosotros estamos en condiciones de responder a estos desafíos que estamos conversando es algo que probablemente volveremos a conversar no solamente en el próximo programa, sino en los próximos años, porque no va a haber una respuesta inmediata. Sí, yo creo que sí, lo vamos a seguir hablando, porque hay que tener en cuenta que todos estos cambios, nosotros muchas veces no nos podemos anticipar y es como que siempre estamos corriendo detrás del conejo, o sea, esperamos que aparezca el problema para recién pensar qué solución le podemos brindar. Y esto yo creo que lo podemos resumir en tres cuestiones básicamente, que son las limitaciones con las que contamos, que una es la limitación biológica, como mencionaste, orgánica, porque si bien la tecnología cambia día a día... El cerebro es el nuestro, siempre el mismo. Exactamente, nosotros tenemos el mismo cerebro que el hombre de las cavernas, entonces estamos todo el tiempo tratando de adaptarnos biológicamente a todos estos cambios y de ahí es que surgen tantos problemas hoy conocidos de ansiedad, de depresión, etcétera, etcétera, y volvemos otra vez a la obsolescencia humana. Por otro lado, la limitación cultural, las barreras culturales que a veces nos ponen a nosotros, como mencionaste vos, Fer, en el pensamiento del siglo XX, volvemos otra vez a lo que habíamos hablado de las aulas, a toda una serie de cuestiones que tenemos que ver cómo readaptarlas al hombre del siglo XXI y ya próximamente al siglo XXII. Y por otro lado, la enorme cantidad de imponderables que hay en el universo. El universo está completamente lleno de variables que no conocemos y que a medida que se van presentando estos imponderables vamos tratando de resolver. Ahí es donde también entra en juego la ciencia, tratando de anticiparse o resolviendo los imponderables en la medida que se presentan. ¿En qué frontera está ahora la biotecnología? Es decir, ¿cuánto de ciencia ficción hay en esta posibilidad viable de modificar nuestra propia esencia en algún punto? No, ya estamos a las puertas de lo que va a ser próximamente la modificación genética y ahí entran en juego un montón de cuestiones éticas. Por eso también el apuro de encontrar las limitaciones a todos los avances que se están dando en biociencias, en biomedicina, para evitar encontrarnos con problemas no previstos. Ahí es donde entra en juego todos los equipos interdisciplinarios, incluyendo los religiosos, para tratar de ver cómo hacemos para que este nuevo hombre que viene ya con la tecnología adaptada de nacimiento y próximamente las modificaciones genéticas no generan problemas con el resto de la sociedad. Esas regulaciones que ojalá que sucedan rápido, pero yo creo que tardan, como comenta Pascual, esta maduración, este ritmo, el timing que tenemos de fábrica, nos lleva a que las cosas se dilaten y lleven un tiempo las regulaciones para mitigar estos riesgos que comenta Lucho. Y de la nanotecnología, esto, el mundo pequeño,
cómo todo lo que se puede hacer manejando a nivel celular las cosas, ¿no? Y yendo más allá, que también estamos cerca de eso, pero lejos de poder regular esos aspectos. Hay una famosa antropóloga norteamericana de hace muchos años, Margaret Mead, que decía: cuando creí saber todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Y creo que algo de esto está sucediendo, agregándole a esto, porque tiene que ver con lo que recién hablábamos de las limitaciones culturales, que en realidad aprender cosas nuevas es relativamente fácil. Lo verdaderamente difícil es desaprender cosas viejas. Y eso es precisamente el desafío que tenemos todos por delante. Sacarse las mañas. Exactamente. Dicha de la cabeza. De adentro de la cabeza. Claro. Y una frontera que hasta hace poco estaba bien delimitada, que era la ciencia ficción de lo posible, ¿no? Es decir, vemos todo el tiempo cuestiones que decís, bueno, esto es de película, ¿no? Y cuánto los medios de comunicación, Netflix, por decir una, han tenido en nuestra mente para ponernos la semillita, ¿no? El Inception, para tener la perspectiva de que nuestra vida iba a cambiar de alguna manera. Lo vemos en la guerra de Ucrania, lo vemos con los policías robots, lo vemos con humanoides que asisten en la casa, que hasta poco todo eso era una película, ¿no? iRobot o Skynet la que quieras, ¿no? Es decir, las viejas películas. Una cosa que me parece que conviene tener en cuenta, que es el fenómeno de las diferencias etarias. Todo lo que llamamos los nativos digitales, hoy por hoy, tienen una capacidad de comprensión del fenómeno que está por encima de las personas más veteranas como yo. Entonces, se da una situación que probablemente sea única o por primera vez en la historia, inédita, de que los jóvenes tienen una captación de la realidad más inmediata y por lo tanto con menos prejuiciosa y por lo tanto más lúcida que aquellos que tenemos que desaprender más cosas y sacarnos de la cabeza, mientras que para un chico de 7, 8, 14 años, esas cosas nunca existieron y por lo tanto la capacidad que tienen de adaptación a lo nuevo es infinitamente mejor. Digamos, casualmente el Papa Francisco fue uno de los primeros en hablar de los sesgos y estas cosas que nos filtran y nos evitan desaprender y las mañas que tenemos. Entonces, casualmente empalmándolo con Francisco, ¿no? Lo que dice Pascual. Chicos, ya estamos casi al cierre. Una idea, un minuto cada uno para compartir con nuestra audiencia. Sí, yo la verdad que como humanos tenemos muchos desafíos y la tecnología, inteligencia artificial ahora, tecnologías emergentes, todo esto que estamos hablando, creo que nos dan unos guiños y unas señales de que deberíamos desarrollar y aprender y desaprender cosas para poder articular y encontrar un matrimonio en esta matriz que creo que tenemos más cosas en común que diferentes. Luis. Sí, yo creo que a estas cuestiones de avances tecnológicos no hay que tenerles miedo, sino respeto, y creo que es responsabilidad de todos, profesionales y no profesionales, pero más que nada aquellos en cuyas disciplinas involucramos la tecnología e involucramos otras personas adentro, de formarnos nosotros mismos en todos estos avances tecnológicos, pensarlos desde un punto de vista no solo técnico sino ético, para poder incorporarlos a la sociedad precisamente de una manera ética sin violar la dignidad humana. Y me gustaría cerrar con una frase que precisamente está en la encíclica del Papa, en el párrafo 114, donde menciona que la técnica separada de la ética difícilmente será capaz de autolimitarse en su poder. Excelente. Pascual. Bueno, yo diría que desde la dimensión de lo político, la respuesta a la crisis de representación que parece hoy Occidente, del cual mencionabas vos, Fernando, al principio del programa, va a tener que tener una solución tecnológica. Porque la nueva democracia, la democracia que viene, no sabemos bien qué características va a tener, pero va a ser como una democracia digital, porque ya a esta altura del partido está claro que sin esos instrumentos nuevos que aporta la tecnología va a ser muy difícil conseguir que los pueblos puedan expresarse libremente y actuar en consecuencia. Bueno, y esta propuesta del streaming tiene que ver con tecnologías que vamos acercando a nuestros amigos y a la gente que nos sigue también, para potenciar la idea de que tenemos que ser actores y no
espectadores en este proceso de cambio. No podemos esperar que la política lo haga todo y nosotros tenemos que cooperar local y globalmente para agregar músculo y valor a estos dilemas que nos interpelan. No hay a dónde huir. Es un tiempo clave en nuestra especie. Así que bueno, nos vemos en el próximo jueves. Gracias, Pascual, por acompañarnos y Gracias siempre a ustedes bienvenidos. Nos vemos el jueves Gracias, que viene. chicos. Gracias. Gracias, buenas noches.